Estábamos de visita en el rancho de un familiar. Serían aproximadamente las 3 de la tarde cuando decidí ir al río. Desde la casa había que caminar unos 20 minutos, así que fui montando uno de los caballos. El calor era insoportable y el agua siempre estaba fresca. Cuando llegué, até el caballo a un árbol y me metí al río sin ninguna preocupación. Después de unos minutos, escuché que llegaba otro caballo. Volteé de inmediato para ver quién era, y para mi sorpresa, me di cuenta de que era mi hermano. Pero aquello no era posible. Mi hermano ya tenía 2 años de haber partido de nuestro lado. Había pasado mejor vida. Cuando me vio, me sonrió, y me preguntó por qué me había adelantado. Después se bajó del caballo y se echó un chapuzón al agua. Era lo típico de él, llegar al río y aventarse sin pensarlo. Yo no sabía qué hacer ni qué decirle. Llegué a pensar que estaba viendo mal, pero no era así, porque aquella persona, que era idéntica a mi hermano, se acercó. Me empujó ligeramente del hombro y me dijo que dejara mis cosas para que aprovecháramos antes de que cayera la noche. En ese momento le tomé la mano. Sentí perfectamente su piel. Le abrí la palma y busqué un lunar que siempre había tenido en una de sus manos. Ahí estaba. Era exactamente el mismo lunar. Para mí, aquello era una situación imposible de explicar, porque yo mismo había visto a mi hermano cuando lo llevamos a descansar por la eternidad. Él me miró sorprendido, retiró su mano y me dijo que dejara mis cosas. Después bromeó conmigo, como siempre lo hacía. Yo solo sonreí. Lo abracé. Las lágrimas comenzaron a salir sin poder detenerlas. Le dije su nombre y le pregunté cómo era posible que estuviera ahí. Él únicamente me miró extrañado y respondió que dejara de decir cosas que no tenían sentido. En ese momento sacudí la cabeza y decidí disfrutar del momento al lado de él. Me hice a la idea de que, por alguna razón, tenía nuevamente a mi hermano conmigo. Jugamos en el río, nos reímos y empecé a hacerle preguntas sobre momentos que habíamos vivido juntos. Algunas las respondía de inmediato y otras parecía no recordarlas del todo. Eso me pareció un poco extraño, pero la emoción era mucho más grande que cualquier duda. Entonces empecé a hacerle preguntas mucho más personales. La mayoría las respondió correctamente, hasta que llegamos a un recuerdo que jamás olvidaré. Él mismo me preguntó si me acordaba del día en que cayó de aquel árbol y se golpeó la cabeza. Le respondí que sí. Le pregunté si recordaba qué había pasado después de aquella caída. Me dijo que sintió cómo se desmayó y que, de pronto, despertó de golpe. Que lo primero que vio fue a mí y que todavía recordaba que, al levantar las manos, accidentalmente me había golpeado en la cara. Después comenzó a reír. Me dijo que la había librado por muy poco y que, gracias a Dios, aquí seguía. Aquello era completamente imposible. Era cierto que mi hermano había caído de aquel árbol y se había golpeado la cabeza, pero jamás volvió a despertar. Después de aquel accidente pasó a mejor vida. Cuando escuché esas palabras, rompí en llanto. Lo abracé con todas mis fuerzas. No sabía quién tenía frente a mí, pero aquella situación me había destrozado por completo. Después de unos momentos me soltó y me dijo que ya me calmara, que no era para tanto, que él estaba ahí conmigo. Salimos del agua. Yo iba tranquilo. Iba feliz. No sabía qué le iba a decir a mi familia. No sabía cómo iban a reaccionar. No sabía qué hacer. Cada quien montó su caballo y comenzamos a cabalgar por el camino. Íbamos riendo y bromeando. Yo iba delante de él. Él cabalgaba unos metros detrás de mí. Después emparejó su caballo con el mío y me dijo que siempre sería mi hermano. Le di gracias a la vida porque, por un momento, sentía que todo había vuelto a ser como antes. Pero entonces volteé a verlo y, frente a mis ojos, comenzó a desvanecerse. Fue como si el viento se lo estuviera llevando poco a poco. Su cuerpo empezó a desaparecer hasta que terminó por deshacerse completamente en el aire. Frené el caballo de golpe. Solo el viento siguió avanzando por el camino. Él ya no estaba. Lloré como nunca antes lo había hecho. En cuestión de minutos, me había hecho la ilusión de volver a tener a mi hermano conmigo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió aquella tarde. Tengo demasiadas preguntas sin respuesta. Lo único que he llegado a pensar es que, quizá, por un instante, la dimensión donde mi hermano sigue en vida se cruzó con la nuestra. Tal vez, en ese otro lugar,
él jamás se fue. Por eso nunca entendió por qué yo lloraba. Porque, sin saberlo, en mi mundo, él ya no estaba. En Relatos de Terror MX, sabemos que tienes una historia que contar. Escríbenos y nosotros la contamos por ti. Puede que tu historia impacte más de lo que imagines.